Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús, les extiendo un gran abrazo y espero que se haya levantado muy bien, bendecido y en victoria. Les saludo a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco al Padre por la oportunidad que me da nuevamente de poder estar con ustedes y compartirles su hermosa palabra, que es palabra de vida, que es lámpara a nuestros pies. Espero de todo corazón de antemano que lo que vamos a compartir hoy sea de gran edificación para usted y para aquellos con los cuales usted va a compartir este mensaje, porque estoy seguro que usted no la va a retener, sino que va a permitir que otras personas también sean bendecidas. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. El título del mensaje de hoy se llama Entendiendo nuestro propósito. En algunas ocasiones hemos hablado sobre la designación y de cierta manera tiene que ver con esto que vamos a hablar, pero quiero enfatizar en el propósito que Dios tiene en la vida de cada ser humano. Vamos a la palabra. Salmo 55:22. Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. Lo primero que podemos observar en este hermoso salmo es que Dios está haciendo una promesa. ¿Y cuál es? De no dejar para siempre caído al justo. Pero observemos algo muy importante en este texto. El Señor dice: no dejará para siempre. O sea que cuando está sucediendo, Dios está en control de su caída, pero dice: no será para siempre. Pero entonces la pregunta sería: ¿por qué Dios permite que algunas personas caigan, que entren en estados de desesperanza, de tristeza, que estén abatidos y aún sin fuerza? Recordemos que la palabra de Dios también nos confirma que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y cuando leemos el libro de Santiago, entonces dice: alégrense cuando se encuentren en diversas pruebas, porque todo esto traerá un beneficio para sus vidas. O sea que nuestro Padre muchas veces permite que sucedan ciertas cosas para que allí nosotros estemos dispuestos a escucharlo, que por lo general es cuando estamos caídos, cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando por circunstancias adversas. Dios siempre ha querido que nosotros entendamos que ha sido Él quien nos ha traído a este mundo, que nos escogió, que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero acuérdese que muchas veces nosotros como seres humanos estamos distantes de Dios, no queremos saber de Dios, no estamos tan enfrascados en las cosas espirituales, sino que nos ocupamos de las cosas materiales. Y es entonces cuando Dios tiene que intervenir en el asunto, para que entiendas o entendamos que no hemos venido por casualidad a esta tierra, que tenemos un propósito que cumplir y necesitamos escuchar atentamente la voz de Dios. Ya hemos hablado que cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. O sea que no fuimos nosotros quienes escogimos a Dios. Fue Dios quien nos creó, fue Dios quien nos predestinó para que naciéramos un día, y ha sido Él quien nos ha llamado. Nadie busca a Dios por cuenta propia. Todo lo bueno, toda dádiva, todo don perfecto provienen de Dios. Y cuando nosotros sentimos esa sensación de que algo falta, ha sido Dios quien está tocando la puerta, esperando que la abramos. Pero si no acudimos a abrir la puerta, Dios buscará la manera de hacerse entender y de mostrarnos el plano, la guía con la cual fuimos creados. Dios a cada uno, el momento que nos creó, nos entregó dones, nos entregó talentos e hizo planes con nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces los planes que Dios ha diseñado para nosotros tienden a tomar otro rumbo cuando las cosas no están en orden. ¿Cuál es el orden de Dios? Que padre y madre críen a sus hijos, que les enseñen buenos valores, que les ayuden a conocer a Dios nuestro Creador, que los orienten. Pero ¿qué sucede? Muchas veces no está Dios en casa, muchas veces hay hogares disfuncionales, está el papá pero no está la mamá, o en algunos casos simplemente son los abuelos quienes crían. Y comienza a distorsionarse poco a poco el diseño y el propósito que Dios ha establecido. Y muchas veces, aunque esté el papá y la mamá, como no han escuchado la voz profunda de Dios, no entienden para qué fue diseñado aquellos hijos que Dios le dio. Muchas veces los hijos muestran indicios y señales de ese código genético, de esa información que Dios estableció. Pero hay padres que no están atentos a todas estas cosas y han dejado de sacarle el mayor provecho a aquellos niños, simplemente
porque como han estado tan apartados de Dios, les cuesta poder tener discernimiento de estas cosas. En cierta ocasión un pastor hablaba y decía que muchas veces son los mismos padres quienes frustran los sueños de los hijos. Ven a la niña jugando con muñecas, pero ven que está diseñando algunas ropas y algunos peinados y simplemente estás haciendo reguero sin darse cuenta que a lo mejor allí puede haber una tremenda diseñadora. O un hijo desarmando algunos equipos y curioseando con la tecnología y con la electrónica. Hay un tremendo ingeniero o científico o quizá cuántas cosas de gran provecho pueden haber en aquella persona. Pero hay que aceptar la realidad. El hijo aprende por el sistema de imitación y muchas veces ellos van a intentar imitar lo que hacen sus padres, independientemente si esto es su diseño o no. Por eso es muy importante que nosotros como padres estemos atentos para ayudar a nuestros hijos a cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ellos. Pongo un ejemplo. En una casa el padre es apasionado con el fútbol. Y muchas veces ese padre comienza a condicionar los deseos, los caracteres y conductas del hijo, haciéndole que también le guste el fútbol. De pronto el hijo, queriendo hacer otra actividad, se ve obligado a quedarse en casa sentado allí en el mueble con su padre y ver el partido de fútbol. Tarde o temprano este niño terminará también siendo fan del fútbol y teniendo muchos sueños de llegar algún día a ser un excelente jugador. No sé a cuántos les sucedió que cuando niño o joven vean una película de Karate Kid o de espadas y al final terminaban queriendo ser como aquello que vieron en la serie o la película. Todo esto tiene una gran influencia en el ser humano. Pero ¿qué sucede? Aquella persona fue condicionada, fue enseñada y a lo mejor su padre soñaba que su hijo fuera un excelente jugador, pero su padre no ha tenido en cuenta cuál es el propósito que Dios tiene para él. Y allí comienzan varios problemas para el ser humano. Comienza a distanciarse del diseño que Dios ha hecho para él. Entonces, cuando Dios por su misericordia tiene que intervenir en el asunto y buscar la manera que aquel que estaba haciendo otra actividad pueda escucharle, pueda entender y comprender que Dios lo había diseñado para algo de mayor propósito. Muchas veces también pasa con personas que están haciendo aquello por lo cual no fueron diseñados y aunque lo hace y les va bien, no los apasiona. Y esto de alguna manera los hace sentir no realizados, como que algo falta. Yo siento que dentro de mí esto no me llena, hasta el día que comprende verdaderamente que es aquello que verdaderamente le apasiona, aquello por lo cual Dios lo trajo a este mundo. Yo, por ejemplo, soy músico y muchos ya lo saben. Amo hacer música, pero a través del tiempo me he dado cuenta que las cosas que hago por el servir al Señor va más allá de las emociones que los propios deseos, porque no son cosas fáciles. Pero una de las cosas que me ayuda a avanzar es el hecho de sentirme feliz con lo que hago, satisfecho, ver cómo otras personas han sido bendecidas, cómo muchos pueden restaurar su vida, su relación con Dios. Eso no tiene precio y no hay otra cosa que lo pueda igualar. Es allí cuando nos sentimos realizados, cuando sabemos que lo que hacemos está restaurando vida, está salvando vida. Y cuando conocemos de la palabra de Dios y todo lo que consiste la necesidad de la salvación del hombre, sabemos que nada se puede comparar con aquello. Quiero ponerles otro ejemplo. Por ejemplo, Pedro, él se dedicaba a la pesca, pero su designación era de ser pescador, pero pescador de hombre. Y cuando él pudo realizar este propósito de Dios para su vida, vemos a un Pedro diferente, con una visión más expandida con respecto a su realidad. Y fue tan profundo esto que hasta su propia vida dio por cumplir este propósito. Quiere decir que Pedro sabía de alguna manera que para eso él había nacido, aunque eso le llevara el costo de su propia vida. Si tenía que morir haciendo aquello, quiere decir que allí había cumplido su misión. Tenga en cuenta que la vida del hombre no se acaba con la muerte. Usted no cumplió la tarea cuando llegó a viejito y murió. No importa en qué edad usted muera. Lo importante es que usted pueda hacer aquello por lo cual fue diseñado, aunque haya muerto antes. Porque lo que Dios nos está hablando a nosotros es una vida después de la muerte, que aquí solamente estamos temporalmente, que estamos como peregrinos. El tiempo que duremos
Simplemente fue una etapa en la cual teníamos que cumplir un propósito. Lamentablemente muchas personas mueren sin haber cumplido esta meta, sin méritos, porque no decidieron escuchar la voz de Dios. Quiero poner un ejemplo bíblico. A lo mejor muchos conocen esta historia, la historia de Moisés. Ustedes saben que Moisés fue llevado muy pequeño al palacio de Egipto. Y la razón fue porque estaban buscando para matar a todos los niños de su edad. Y la mamá, por miedo, prefirió soltarlo en una cesta, una canasta en el río, con la esperanza de que Dios preservara su vida. Y efectivamente todo esto estaba en el orden de Dios. Él llegó a Egipto y fue criado por la hija del faraón. Aquí podemos ver un ejemplo claro. Ni siquiera el faraón y la hija entendían el propósito que había para Moisés, pero ya en el plan de Dios estaba claro. Moisés crece y se hace un príncipe de Egipto. Aún todo esto estaba en el plan de Dios. Allí Moisés aprendió algunas cosas clave para cumplir su designación, su propósito. Pero no fue allí donde entendió lo más importante. Usted dirá, ¿dónde? Lo más importante para su propósito lo aprendió en el desierto. Era el lugar apropiado para escuchar la voz de Dios. Un lugar solo y lejos de toda distracción. Y precisamente en el desierto era donde él iba a cumplir su propósito. Se analiza muy bien, Moisés no entró a la tierra que fluye leche y miel. Duró 40 años, primero preparándose en el desierto para entender su propósito, y demoró otros 40 años caminando con este pueblo difícil. Pero allí terminó su tarea. Ahí se realizó el propósito por el cual Dios lo trajo a la tierra, tal como sucede en cada uno de nosotros. Dios nos entregó herramientas, nos entregó dones y talentos para ejecutar un plan en la tierra. Fue tanto compromiso que tuvo Moisés al haber entendido su propósito, que la misma palabra dice que él renunció a todos los privilegios que tenía en el palacio por irse al desierto, para dormir en campañas, para caminar largas jornadas. ¿Qué lo hizo y qué lo motivó a cambiar estos lujos, estas cosas hermosas aparentemente a la vista de los hombres, para estar en un desierto con tantas incomodidades? Si leemos la palabra de Dios, nos muestra ese escenario donde Dios se le revela a Moisés y le hizo entender el propósito por el cual él había nacido, por el cual había preservado su vida, por el cual estuvo allá en Egipto y había recibido todos esos privilegios. Porque dígame usted algo, ¿por qué Moisés quedó vivo y no otro? Porque Dios tenía un propósito con Moisés y se estaba llevando a cabo cuando él estaba siendo perseguido por el ejército egipcio, cuando estaba cruzando el mar. Todo eso estaba en el plan del diseño de Moisés. Por eso vemos que aunque Moisés decía que él carecía de cualidades para poder cumplir este propósito, de hecho él dijo, yo no doy ni siquiera para hablar. Esto molestó a Dios, porque Dios sí sabía lo que había en él. Y esto lo podemos notar al final de la jornada, cuando ya están prontos para entrar a la tierra prometida. Vemos cómo le habla Moisés a este pueblo, con seguridad, con propiedad. Todo esto lo vemos cuando leemos el libro de Deuteronomio. Ahora una pregunta. ¿Será que en principio Moisés quería cumplir esta tarea o misión? Cuando leemos nos damos cuenta que él no quería asumir esta responsabilidad. Pero aunque él no lo quería, era su destino. Él necesitaba entender que todo lo que él había recibido, los privilegios, todo, se le había entregado para que estuviera capacitado para cumplir ese propósito que ya muchos conocemos a través de la palabra de Dios. La Biblia nos dice claro, al que mucho se le da, mucho se le exige. Es necesario entender que tú no fuiste creado por tu propia cuenta, que fue Dios quien te creó, que ha sido Dios quien te dio el privilegio de estar en este mundo, quien te entregó todas esas cualidades, pero todo aquello con un fin específico. La palabra de Dios dice que todo fue creado por Él y para Él. Ahora, yo sé que hablar de estas cosas parece ser fácil, pero muchas veces vivirlas y enfrentarnos a estas circunstancias no lo son. Estamos hablando de una lucha en contra de nuestra voluntad, de nuestros sueños y convicciones. Cambiarlo por la voluntad de Dios. Para Moisés y cada uno de nosotros no es fácil muchas veces abandonar lo que creíamos que era nuestro propósito de vida. Tenemos que llegar a ser entendidos por nuestro Padre Dios, a ver cuál es lo que Dios preparó para nosotros. Si tuviésemos la oportunidad de ir al pasado y hablar con Pablo, por ejemplo,
Decirle, Pablo, ¿tú qué quieres? ¿Servirle al Señor con todas estas aflicciones, que te golpeen, que te dejen casi muerto, o quedarte simplemente con tu puesto que tienes como alto en la sinagoga? Les aseguro que él hubiese preferido quedarse en su puesto. Pero qué bonito cuando somos convencidos, cuando entendemos nuestro propósito, porque a pesar de todo de lo que le sucedió a Pablo, al final él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él comprendió que aunque le quitara la vida siendo el propósito de Dios, ese era el destino. Él sabía que iba a gozar de una vida eterna. Pero me imagino que la satisfacción de Pablo era cuando él iba a todos estos pueblos y habían personas que habían recibido al Señor. Ver cómo se extendía el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Realmente es el propósito por el cual Dios nos ha enviado a la tierra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios no nos ha enviado a este mundo humano terrenal para que estemos para siempre en esta condición. Esto algún día perecerá. Pero Dios nos ha enviado a salvar almas para la eternidad. El propósito de nuestro mismo Señor Jesucristo no era fácil, pero Él vino a cumplirlo, aunque eso lo llevó a la muerte humanamente, a toda esta aflicción que le tocó padecer. Pero el propósito al final era para traer vida a través de su muerte. Él sabía que aunque el cuerpo moría, Él permanecería para siempre, porque Él lo dijo, yo puedo entregar mi vida y volverla a tomar. Y nos promete a cada uno de nosotros también conquistar esta gran bendición, que aunque moramos en el cuerpo, que nos levantemos para vida eterna. A lo mejor muchos ven el propósito de Moisés como algo relevante, pero no era así. Él tenía que sacar una nación en un pueblo de esclavitud, y esta nación iba a cumplir un propósito para toda la humanidad, porque el Señor dijo que de la descendencia de Abraham iban a ser una gran nación, la cual bendeciría a todas las naciones de la tierra. Allí nació nuestro Señor Jesucristo, el Mesías enviado por Dios para traer salvación a muchas personas. Notamos que el propósito de Moisés iba más allá de sus deseos y a lo mejor anhelos personales. Estamos hablando de cosas espirituales y que dependen para la eternidad de la persona. Quiero traerles una conclusión y al mismo tiempo una reflexión para que mediten estas palabras. Muchas veces nuestro propósito y designación va a ir muchas veces en contra de nosotros mismos, pero aún así es mejor agradar a Dios y cumplir aquello por lo que fuimos preparados de antemano. Vuelvo y repito, Dios nos ha llenado a cada uno de nosotros con dones, con talentos, para cumplir esa meta. Pregúntele a Dios que te ayude a entender tu propósito. Una manera de darte cuenta es que no te sientes satisfecho, no te sientes pleno con lo que haces. O sabes que dentro de ti Dios te diseñó con algo en especial. Porque muchas veces ha pasado que Dios nos ha entregado tremendas perlas, tesoros celestiales. Porque sí, los dones y talentos son regalos del cielo, obviamente para ser usado en esta tierra. Pero muchas veces estamos entregando esos dones y esos regalos en cosas innecesarias. Como dice la palabra, no echéis vuestras perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque no le van a dar ninguna utilidad positiva. Muchas veces el mundo te va a usar como un beneficio propio, pero muchas veces no estamos siendo de beneficio para Dios. Por eso la palabra dice que la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. A muchas personas les ha costado poder entender el propósito que Dios tiene para ellos. No lo quieren asumir porque va en contra de los sueños y de sus deseos personales. Pedro le dijo al Señor, Señor, nosotros hemos dejado padre y madre. ¿Qué con esto? El Señor le dijo, no te preocupes, Pedro, porque 100 veces más de lo que tú hayas hecho en la tierra, yo te daré en el reino de los cielos. Y no solamente eso, sino que la vida eterna. La palabra dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Siempre obedecer la voluntad de Dios y el propósito que tiene para nuestra vida traerá beneficios, aunque vayan en contra de nuestra propia humanidad. Van a traer beneficios espirituales y para la eternidad. Espero que este tema haya sido de gran edificación para ti, que Dios te haya hablado de una manera muy especial, que te ayude a reflexionar porque a lo mejor has ido en contra del propósito del Padre. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que